Vale, Entonces, bueno, gracias por la invitación a dar esta charla organizada por el Kaplan, como tantas buenas cosas. Y lo que quería hacer era dar un repaso a unas cuantas condiciones de las que no hablamos, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo hablando de una serie de condiciones, pero algunas no las mencionamos. Y son importantes porque si uno no las conoce, no las diagnostica, ¿no? Esa cita se atribuye a un escritor canadiense, Robson Davis. Dice que el ojo solo ve lo que la mente está preparada para entender. Y si no lo sabes, no lo ves. No vas a hacer nunca un diagnóstico que no conoces, ¿no? Entonces lo voy a intentar hacer con una serie de casos. Este es un caso típico de una condición, que es una mujer joven que se presenta con dolor de muñeca, sin trauma, sin clicking, y el dolor es peor cuando está haciendo prensión, ¿no? Y el dolor no está muy localizado sobre la muñeca dorsal y la radiografía es así, ¿no? Y a veces gente piensa, bueno, esto se parece un poco a una muñeca de Madelung, pero no lo es, porque en el Madelung el cúbito siempre es largo y aquí es corto, ¿no? Y lo que pasa aquí es que como está incrementada la inclinación hacia cúbito del radio, cuando hacen prensión, el carpo se desliza hacia el lado cubital, causando varios problemas, ¿no? Y si uno previene ese deslizamiento hacia cubital, la fuerza de prensión aumenta significativamente, ¿no? Entonces ese es el problema. Es la inclinación hacia cubital del radio, que por ejemplo en este caso medía 35 grados cuando debería ser 21 grados o por ahí. Y eso lo describió muy bien Diego Fernández hace 25 años. Y son unos casos que son bastante típicos también. Entonces, la solución a esto es sencilla. Si es que está demasiado inclinado, se puede hacer una osteotomía de corrección, quitando una cuña y poniendo una placa. O sea, esto es un abordaje palmar. Veis que he dibujado la cuña de 35 grados a 21, son unos 14 grados. Hacer una cuña de 14 grados, una osteotomía de suscración. Y cuando hacemos eso, el carpo se asienta mucho mejor sobre el radio y eso normalmente solventa el problema de dolor y de falta de prensión. Entonces el postoperatorio es bastante sencillo, los inmovilizo 2 semanas y luego los pongo a mover. Normalmente tienen el mismo rango de flexión y extensión y podéis ver que aquí la muñeca operada es la derecha y tiene más desviación radial y menos desviación cubital. Entonces, eso es una condición que veo quizá 4 o 5 cada año, ¿no? Sucede si los buscas, ¿no? Otra es esta, que es una mujer que se cayó y viene porque le duele la muñeca, le hace clic y tiene problemas, pero también me dice que tiene parestesias y falta de sensibilidad en la zona cubital de la mano. eh, con un poco de debilidad de los intrínsecos y la neurofisiología es normal, ¿no? Y entonces te preguntas, ¿qué es lo que causa esto? Porque le exploras el hombro, está bien, el codo está bien, no hay otra neurología en el brazo. Y eso se debe a una irritación del nervio cubital causada por el cúbito cuando se subluxa hacia palmar y va irritando el nervio cubital. Y este estaba bien descrito por el grupo de Manchester de Vivian Lees y Paul Malone, que trabaja en Birmingham. Entonces, esos son gente que tiene una inestabilidad. En esta mujer examino el lado bueno y veis que si lo pongo en desviación cubital, muevo un poco la de cubital distal. Si lo pongo en desviación radial, luego se mueve mucho menos. Esta es la muñeca normal. En la muñeca afectada, que es esta, veréis que hay mucho más movimiento, overloadment, y da igual que la tenga en desviación radial o desviación cubital. Eso es un diagnóstico de inestabilidad de eje cubital distal y normalmente mi siguiente investigación es en una artroscopia. Esto es una artroscopia de muñeca desde el portal 3-4. El gancho está metido en el 6R y veis que el TFCC ha perdido tensión y lo puedo enganchar desde debajo. Esto es una lesión periférica del TFCC que va con esto, ¿no?
Entonces, simplemente hablar un poco de estas. Si hay una deformidad ósea, siempre tratar la deformidad ósea en estas inestabilidades antes que intentar hacer nada de los ligamentos. Luego yo haría una artroscopia, comprobar qué es lo que pensamos y de lo que se trata es de reanclar el fibrocartílago triangular a la fóvea. También se puede hacer periférica, pero la fobia es mejor. Hablamos muchísimo de reparación artroscopia, pero no tanto de reparación abierta. Entonces simplemente os quería enseñar un poco la técnica de reparación abierta. Una incisión dorso-cubital. Lo primero que hay que hacer es mirar dónde está la rama dorsal del nervio cubital para no dañarla y protegerla durante la operación. Luego abrir el quinto compartimento, que es donde está el extensor del dedo pequeño. Ese retinaculum se levanta hacia el cubital y ese es un plano distinto que el túnel del sexto compartimento. El túnel del sexto compartimento es un piso diferente, digamos, y nos podemos meter en medio sin abrir ese compartimento porque es importante que el extensor del carpo cubital esté estabilizado ahí dentro. Luego abrimos la cápsula con un flap hacia el cubital otra vez. Y una vez eso está abierto, tenéis toda la anatomía delante vuestra. Hay un poco de sinovitis aquí normalmente. Y luego veis el cúbito, ulna, el TFCC, el semilunar y el piramidal si hace falta, ¿no? Tenéis ahí el ligamento en frente de vosotros. Aquí en la fotografía de la izquierda, el instrumento está entre el cúbito y el CFCC. En la fotografía de medio, el instrumento está entre el CFCC y los huesos del carpo. Y en la de la derecha estoy cogiendo el TFCC con el forceps. Es una estructura bastante gorda, normalmente. Hay bastante TFCC allí para cogerlo. Y como me gusta separarlo es con un punto de Ethibond del número uno. Es un punto bastante gordo, muy resistente. Y lo que intento hacer es ir de proximal hacia distal y hacerme dos bucles ahí y enlazarlos de manera que cuando los tiro tengo muy buena acogida sobre el fibrocartílago y luego lo que tengo que hacer es pasarlos a través de la cabeza del cúbito. Uno podría utilizar arpones, pero la tensión que consigo con esto es mejor, ¿no? Y un truco es utilizar el truco de la Bocat, ¿no? Que es utilizar una vía venosa de estas como guía, asegurarse de que la aguja de Kirchner pasa por dentro. Normalmente una del 14 eh, basta para una aguja de Kirchner de 1,1. Las vías venosas nuevas tienen un sistema de seguridad que no permiten esto, entonces vale probarlo antes de hora. Utilizo eso como una guía y luego lo que hago es pasar un prolene de 3 ceros con una aguja recta y para hacerme unos lazos, primero de distal a próxima, luego de proximal a distal y luego estos, repito la operación. Esto me van a ayudar a pasar el etibón a través de la cabeza del cúbito y una vez los tengo pasados, ya tengo bien cogido. Y a la hora de atarlos, hacerlo con el antebrazo vertical, medio pronación y supinación, ni uno ni lo otro, y luego atarlo a todo lo tenso que pueda en esa posición. Y queda así. Luego, además de eso, coser el triángulo fibrocartílago a la parte dorsal de la cápsula y avanzar la cápsula, eso incrementa la fijación dorsal. Avanzar eso y así está. Y luego en 2 o 3 semanas en una férula y movilar a las 4 o 5 semanas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una vez habéis estabilizado la articulación helicopital distal, los síntomas neurológicos se sientan por sí solos. Entonces no hace falta hacer nada especial y no hace falta investigar a estos pacientes demasiado. Otra condición diferente, este es un hombre de 45 años, le hicieron una artrosis de muñeca, pero todavía le duele y le duele más cuando hace prensión y esa es su radiografía, ¿no? Entonces lo que pasa es que está haciendo un abutment entre la cabeza del cúbito y el semilunar. Dos opciones clásicas serían hacer una waveforce osteotomy, que es quitar los últimos 2 milímetros del cúbito,
o hacer un acortamiento cubital, pero una solución más sencilla, que es en vez de quitar hueso del cúbito, quitar hueso del semilunar. Como el semilunar está estrozado, no necesita hacer nada y se puede hacer una cavidad allí para esto, ¿no? Por ejemplo, este es otro caso, un caso de Prices, es una necrosis avascular del escafoides que se decidió hacer una artrodesis cuatro esquinas y una escisión, pero todavía le dolía mucho. Entonces, como le dolía mucho, avisaron una artrodesis. Yo creo que el problema aquí es que había un abutment, ¿no? Que el cúbito le estaba pegando al semilunar, pero se decidió hacer una artrodesis, completar la artrodesis, pero todavía le dolía y no se une. Y eso es porque muchas veces después de una artrodesis, el cúbito todavía le contacta con el semilunar y eso crea dos problemas. Primero, que disminuye la tasa de fusión y segundo, que causa dolor. Entonces aquí una solución sería hacer una osteotomía de wafer, la otra sería un acortamiento cubital. Pero nosotros lo que hicimos es lo que llamamos la reverse wafer, que es quitar un trozo de semilunar y ya veis que queda más espacio para el cúbito y eso le quita el dolor completamente. Otra condición que veréis frecuentemente es gente después de una fractura de radio que pierde extensión de la muñeca y pierde supinación. Y esto es un problema bastante grande, sobre todo para persona mayor, porque es difícil compensar una pérdida de supinación. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando nos caemos y nos rompemos la muñeca, la mano pega en el suelo, el radio se rompe, pero el cúbito sigue avanzando. Y así como avanza, se despega de las partes blandas, del TFCC, de la vaina del extensor del carpo cubital, y a veces se queda como una cabeza completamente calva hasta que vuelve, ¿no? Entonces está esa lesión que es en la parte palmar de la cubital distal y si ponemos un paciente en un yeso con la muñeca pronada y flexionada, lo que va a pasar es que el paciente se va a pasar 6 semanas con la muñeca así y veis esa cápsula palmar gris que se ha dañado, se va a cicatrizar, se va a tensar y luego cuando movilizamos al paciente intentamos que supine, no va a poder porque hay muchísima cicatriz ahí abajo, ¿no? Entonces eso se puede tratar de manera conservadora con una férula dinámica y una estática o de manera operativa, ¿no? Esta es una férula dinámica, tiene dos piezas, una pieza de codo, una pieza de muñeca y está conectada por una goma bastante gorda. Entonces, dependiendo el número de vueltas que el paciente le dé a esa goma, le va a dar más o menos fuerza hacia supinación. Entonces se le enseña al paciente cómo poner la parte de codo primero, luego darle 7 u 8 vueltas a esa goma y poner la parte de muñeca. Y eso crea una supinación pasiva y ir avanzando con eso. Esa es una opción. La otra opción es en este paciente que no respondía al tratamiento conservador, y entonces lo que hacemos es una liberación quirúrgica. Entonces veis que no tiene extensión de la muñeca y no tiene supinación. Entonces, manera de hacerlo es un abordaje volar cubital, donde el flexor del carpo cubital, la arteria cubital y el nervio cubital se van hacia cubital, todo lo demás se va hacia radial, y luego, una vez estás allí encima, ¿no? Está el pronador cuadrado y lo que hacemos es una incisión que sigue la silueta del cúbito. Una incisión en silueta, empezando distal entre la cabeza del cúbito y el TFCC, luego dando la vuelta a la cabeza, volviendo a la diáfisis del cúbito y luego abajo levantar el pronador lo que haga falta. A veces muy poco y a veces bastante, ¿no? Y entonces al hacer eso, desde ese abordaje palmar, se libera la cicatriz y de pronto tenemos supinación, ¿no? Y normalmente se consigue completamente.
y luego es una cuestión de hacer ejercicios y una férula por la noche en supinación para que no se contraiga otra vez. Conviene también hacer un poco de escisión de la cicatriz, si hay bastante. Un poquito más complicado es si hay una contracción en flexión y luego se puede hacer una liberación del espacio mediocarpiano, del espacio de Poirier. Y esto os lo enseño así. Después de hacer eso, se consigue una extensión bastante considerable y una movilidad que luego hay que mantener, ¿no? Hay otro punto aquí, que es que no es suficiente para mantener ese movimiento haberlo liberado bien. Tienes que tener tendones activos. Entonces, si hay cicatriz en el extensor del carpo radial del cubital, el paciente no va a ser capaz de hacer movilización activa y va a haber una recurrencia. Entonces, a veces vale la pena explorar los ligamentos dorsales, pegarles un tirón a ver si circulan y si no, puede que necesite una tenólisis dorsal de los extensores de la muñeca, ¿no? Y entonces ejercicios, ¿no? Entonces, estos pacientes vale la pena tratarlos, no simplemente decirles que han tenido una mala fractura. Eh, Otro problema que vemos es, esta es una paciente que era médico, es médico, y tenía una artritis psoriática en este caso, ¿no? Pero también se ve en reumatoide, donde parece que el carpo se cae de la muñeca, se cae del radio, ¿no? Y entonces hay opciones. No es una buena opción poner una prótesis de muñeca, porque puede que la prótesis de muñeca sea inestable. Uno podría hacer una artrodesis completa de muñeca, pero esta mujer ya lleva una artrodesis completa en el otro lado. Entonces pensé que quizá pueda tener problemas de higiene y de ciertas labores si le hago una artrodesis de las dos muñecas. Y una buena solución que ya sugirió Telesnik muchos años atrás es que una de las mejores artrodesis que tenemos es la radiolunar, pero no se usa mucho, no es muy popular. Pero esa es una artrodesis que en casos de este va muy bien porque puedes poner el semilunar sobre el radio, artrodesar simplemente hueso y la movilidad que tienen es muy buena, mejor de lo que yo esperaría porque les da movilidad en el arco del dart throwing, que es un arco que necesitamos bastante. Es ese arco desde dorsoradial a palmar cubital. Y en ese arco, si miráis de neutral a de dorsal radial a palmar cubital, el movimiento que hay de los huesos del carpo es poco. Mientras que si hacéis lo opuesto, el movimiento es mucho. Entonces, teniendo una articulación radio semilunar artrodesada, se puede hacer el movimiento en dart throwing muy bien. Si veis aquí, va desde extensión y desviación radial a flexión, desviación cubital y el semilunar casi no se mueve. Entonces, aunque tenga una artrodesis, uno puede hacer ese movimiento bastante bien. Eso simplemente era para recomendaros esta operación para muchos casos de estos, donde uno puede pensar en una artrodesis completa, pero no hace falta. Si se hace una artrodesis radio semilunar, estos pacientes mantienen, yo diría que más de la mitad de la movilidad normal con muy buen resultado. Esto también se ha usado para Timebox. El problema de Timebox es que es pedirle mucho a un hueso que está muerto que cure, ¿no? Entonces hay una tasa de falta de consolidación, pero si la faceta hacia el capitate está bien, esto es una opción también. Entonces simplemente recordar que esta es una opción y puede que sea mejor que hacer una artrodesis mediocarpiana para muchos pacientes. Otra pregunta que nos hicimos hace muchos años, un jueves por la mañana, tomando café con Marc García Díaz, y de aquí ya conoceréis bastante de sus figuras también, fue si tenemos un SLAC o un SCAC temprano, donde hay artrosis en la articulación radioescafoidea, ¿hace falta artrodesar la mediocarpiana? Que es una articulación que está bien.
en los grados tempranos. Entonces pensamos, bueno, quizá no, ¿no? Porque podríamos hacer una cosa, que es quitar ese escafoides y luego usar la mitad del flexor del carpo radial y hacer una tenodesis, llevarlo hacia dorsal, pasarlo por debajo del ligamento dorsal radiopiramidal y luego coserlo a sí mismo, ¿no? Cuando tiramos de ese ligamento, lo que hemos hecho, dos cosas pasan. Una, que estabiliza el hueso grande sobre el semilunar y lo realinea. Y en el plano lateral vemos que al hacer eso, lo pasamos por allá y tiramos de la columna, de la fila proximal, eso corrige la DISI, o por lo menos no deja que se produzca si no se ha producido, ¿no? Esta es una operación que funciona más o menos bien en casos tempranos, pero no en los casos tardíos, ¿no? Es una operación de las que hemos hecho bastantes y también en otros países se han hecho con un buen éxito. Entonces, si tenéis un SNAC 1 o un SLAC 1 que es bastante doloroso, esta es una opción que es razonable. Tenemos casos con mucho seguimiento. El que tengo yo con más seguimiento ahora lleva 19 años y trabaja de guardia de prisiones sin ningún problema. Entonces, pensar eso como una opción a hacer una artrodesis, hacer una tenodesis que os mantendrá toda la extensión y la mitad de la flexión de la muñeca. ¿Mm? Este es otro caso que veo de vez en cuando, que seguro que vosotros también los habéis visto. Es un abogado que de hobby le gusta mucho hacer cosas por la casa y está haciendo obras él mismo y se ha notado que le duele la muñeca. Entonces, claro, lo primero que hicieron fue mandarlo por una resonancia magnética, se ven cambios en el semilunar y le ponen un diagnóstico de Kienbox y me lo mandan porque tiene un lunar que está muerto. Ahora, si veis eso, el edema no está en todo el semilunar, sino que parece que empieza en la esquina palmar cubital del semilunar, ¿no? Y aunque el informe del radiólogo diga que esto es una necrosis vascular, no lo es. Esto es un síndrome de impactación cúbito-semilunar que crea edema en el hueso y lo que hay que hacer es un acortamiento. Y también me los han mandado bilaterales, ¿no? Y para tener un cambio bilateral es más raro que ganar la lotería dos veces, pero bueno. Y entonces distinguir eso, no fiarse del informe del radiólogo, mirar la resonancia vosotros y si tiene ese patrón de edema en el semilunar, no es un Kienbox, es un pseudo-Kienbox. Este es otro caso, alguien que se presentó sin historia de trauma, dolor en las muñecas, dolor en el antebrazo, con debilidad, con dolor por la noche que la despierta y que no es capaz de llevar una bolsa de la compra, que cualquier tracción sobre el brazo le duele. Y este tenía un síndrome del desfiladero torácico. Y a veces estas compresiones proximales, radiculares o del desfiladero torácico, pueden presentar con dolor de muñeca, principalmente. Cuando les preguntas te das cuenta que hay mucho más, pero lo que hay les impresiona el dolor de muñeca, ¿no? Entonces, una cosa que hemos venido haciendo hace unos años es el Bruce Test con el pulse oxímetro para determinar la oxigenación sobre el pulgar. Este es un paciente de mi colega Chris Bembridge que presentó un síndrome bilateral. Okay, eh, so Se ha operado we've got del some lado baseline pictures of izquierdo ya okay. I want you to y do ahora just espera que se one opere up like del that, derecho. O just sea, a este little bit higher. desde el lado operado, Open and ¿no? close your fingers Hacemos slightly. un Bruce test, le levantamos que levante el brazo de esta manera, mueva la mano y That's no longer painful. midiendo Okay, la right, so oxigenación del very pulgar, fast. nos da una idea de si hay una compresión vascular o no. I think it was Claro, si hay una 82 by compresión score when it was vascular, finished. es lógico que hay una compresión neurológica también. Entonces, esté haciendo eso, no pasa nada, ¿no? This is the right side now, El which lado we derecho, haven't que operated todavía es on. sintomático, Okay. está esperando que lo operemos de eso, Pulse vamos a hacer oximetry lo at best mismo, is 100%. que es hacer Now, if you levantar el pick your brazo. palm up
Y en el test clásico simplemente le preguntas al paciente lo que pasa, pero aquí puedes medirlo. Yeah, that's it. Los It's primeros segundos van bien, pero luego empieza a dolerles y si hay una oclusión vascular, la saturación de oxígeno baja relativamente deprisa. Normalmente entre 30 y 45 segundos ya ha bajado bastante. Luego el paciente cuando llega a unos 85, 80 dice que le empieza a doler. Luego les pedimos que sigan hasta que puedan y ves que la oxigenación baja. Ya les duele bastante. Luego cuando lo han hecho ya durante un not minuto, even painful now. le Yeah, dejamos que it's baje very. la mano Okay, that's fine. y luego se les That's oxigena. shit. Se Let it sube come down. al 76%, que es bastante That's fine. significativo, es Okay. bastante isquémico eso. Relax there. Nothing. Bueno, entonces es un test que es sencillo y si pasa, a veces lo comprobamos haciendo un duplex scan, que es una ecografía del plexo braquial y la arteria con el brazo levantado y con el brazo abajo y ver qué diferencias hay. Es una manera relativamente simple no es un diagnóstico 100%, pero apunta a un síndrome de desfiladero torácico. Este es otro paciente que también veo bastante de estos que son curiosos, te hacen pensar. Esa es una mujer que se cortó el nervio radial, le duele mucho donde está la cicatriz, si la tocan, si no la tocan no le duele, pero le duele mucho el aspecto dorsoradial de la muñeca, tiene alodinia, ¿no? Cualquier sensación ligera de tacto se percibe como muy dolorosa, ¿no? Y ya os acordaréis que el nervio radial sale de profunda superficial entre el brachioradialis y el extensor del carpo radial y luego da sus ramas ahí, ¿no? Y entonces, esos son dos problemas que hay que diferenciar. Uno es el neuroma, que va a doler mucho, pero otro es la alodinia. Y la pregunta es, si el nervio está completamente cortado, ¿cómo se puede conducir la alodinia al cerebro? ¿Cómo pasa? Y Alberto Yuc hizo un estudio hace muchos años que publicó con Beasley y se dio cuenta de que el nervio interóseo posterior tiene ramas que transmiten dolor de toda esa parte de la muñeca al cerebro, mientras que el nervio radial tiene ramas transmiten sensación. Y estos dos nervios se solapan durante un área. Y lo que él vio es que lesiones del nervio radial en el antebrazo tenían alodinia, pero proximal al antebrazo no tenían alodinia. Es decir, cuando el nervio interóseo posterior estaba cortado, la alodinia no se transmitía al cerebro. Y entonces él dedujo que la alodinia se conduce por el nervio interóseo posterior, lo cual es fácil de demostrar. Solo necesitas un poquito de anestesia local, 1 mililitro, la inyectas donde está el nervio interóseo posterior, lo ves luego y la alodinia se les ha marchado. Claro, el dolor del neuroma todavía lo van a tener, que es un problema en sí mismo. Pero si uno solo trata el neuroma y no la alodinia, eso no va a ir bien, ¿no? Y por eso el nervio radial tiene mala fama, cuando la verdad es que si uno trata las dos cosas va muy bien, ¿no? Claro, una vez se le ha pasado el efecto de la anestesia, la alodinia le vuelve, pero luego con hacer una excisión del nervio interoso posterior, la alodinia está solventada. Si el test de anestésico ha funcionado. La realidad es un poquito más complicada porque en esa área de muñeca también hay fibras nerviosas del nervio cutáneo lateral del antebrazo, de la eh, rama palmar sensitiva del nervio mediano y a veces incluso de la rama dorsal del cubital que vienen transversas en la muñeca hasta esa área, ¿no? Entonces se trata de identificar qué nervio es el que está transmitiendo la alodinia y principalmente, pero no únicamente, es el nervio interóseo posterior. Ese es otro caso y esta la vi hace poco y me acordó el caso, ¿no? Esta es una paciente que hace 2 años vino a nuestro departamento con signos y síntomas muy típicos de túnel carpiano, pero también que le dolía la eminencia tener bastante dolor en la mano y debilidad del abductor del pulgar corto, ¿no?
que dirías, bueno, son variaciones del túnel de carpiano. Y entonces se le hizo una operación estándar de release del túnel carpiano y los dedos se le mejoraron, las peristecias de los dedos se le fueron, pero el dolor en la mano también seguía y le molestaba mucho y el pulgar todavía estaba débil, sobre todo el abductor del pulgar. Y estos pacientes a veces lo que pueden tener es una compresión de la rama motora del mediano, además del mediano. Y entonces eso se presenta un poquito diferente, ¿eh? Y en nuestra experiencia, si no se les hace una liberación de la rama motora, no mejoran completamente, ¿no? Y entonces eso vale la pena tenerlo en cuenta. Y cuando uno hace la operación para el túnel carpiano, buscar la rama motora. Y normalmente yo uso el truco de el dedo anular, lo doblas así y ahí te dice dónde está la rama motora, ¿no? Pones una cruz, lo buscas, casi siempre está ahí. Y en estos pacientes frecuentemente no pasa por el borde, sino que pasa a través del retináculo. Y entonces vale la pena abrir un poco más ese retináculo y es bastante convincente cuando lo haces de que hay una compresión en la rama motora y una vez le descomprimes esto se le va el dolor, que es importante, ¿no? Entonces hicimos eso, le hicimos otra vez el túnel carpiano y uno podría decir, bueno, ¿y es porque se las ha operado otra vez? Bueno, quizás sí, pero la experiencia que tenemos parece indicar que sí, que esto es una condición que existe y que si uno tiene un paciente con un túnel carpiano atípico, vale la pena pensar esto, ¿no? Y luego creo que ya voy acabando con esto. Este es un paciente que tuvo una fractura de escafoides 2 años anterior y se presenta con dolor y con clic, hace clic, ¿no? Esto lo que veis es que hay una DISI bastante, ah, que se nota bastante y se está subluxando el hueso grande dorsalmente. Lo curioso de esto es que el escafoides no parece que esté flexionado, ¿no? Si vieses eso, te imaginarías que el semilunar está extendido, el piramidal está extendido, el escafoide está flexionado, pero no es exactamente así, sino que lo que pasa es que el escafoide está doblado, ¿no? Y esta es una malunion, una consolidación viciosa del escafoides. El escafoides normalmente tolera muy bien consolidaciones viciosas, pero algunos pacientes jóvenes en particular no lo hacen, ¿no? Y entonces esto es lo que evolucionaría hacia un SMAC, ¿no? Entonces tenemos SNAC y SLAC, y SMAC sería Scaphoid Malunion Advanced Collapse, ¿no? Y aquí sí que vale la pena hacer algo para controlar esa inestabilidad, que en realidad si la quieres clasificar es una inestabilidad mediocarpiana dorsal y lo que hacemos con estos es una osteotomía del escafoides, alargarlo, ponerle un injerto de hueso y fijarlo o con un tornillo con una placa, da igual, y los dejo con una aguja de Lynchite para controlar el semilunar las primeras 4 semanas o así, ¿no? Entonces, os he echado ahí una serie de diagnósticos que son poco comunes. Y teniendo en cuenta que lo que no sabemos no vemos y lo que no vemos no diagnosticamos, para que los tengáis ahí en la cabeza y a ver si encontráis alguno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una charla muy interesante. Eh, Muchas gracias por haber reunido todos estos casos atípicos que yo creo que nos han enseñado mucho. Y no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera realizar. Bueno, empiezo yo. Os he echado mucho material porque simplemente quería que sepáis que esto existe, no daros toda conferencia sobre eso. Están los artículos de estos que podéis ir a mirar y puede que lleguéis a la conclusión de que esto no existe, ¿no? Que no lo habéis visto porque no existe. Pero estos son casos y condiciones que yo sí que veo
Y una vez que las conoces, la ves más frecuentemente de lo que te crees que son estas cosas, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta sobre el primer caso que has enseñado de la inclinación del radio. ¿Cómo haces el diagnóstico diferencial entre la inclinación una alteración en la inclinación del radio y un Madelung? Porque entiendo que es una paciente o un paciente que nunca se ha hecho una radiografía o nunca ha tenido nada y de repente te llega ya con la deformidad en la radiografía. ¿Cómo haces el diagnóstico diferencial? O en la radiografía, en un Madelung, el problema siempre es el radio que se ha quedado corto. Entonces el cúbito siempre va a ser largo, mientras que en estos pacientes normalmente el cúbito es corto. Ujú, Y no han tenido un problema, y es curioso, lo veo más en mujeres, y se pone peor durante el embarazo, quizá porque los ligamentos son más laxos durante el embarazo, ¿no? Y si le haces que haga prensión, así le duele bastante, pero lo que puedes hacer es apoyarles la muñeca desde el lado cubital, les haces prensión y si lo soportes ahí, luego la prensión se convierte en normal y no les duele, ¿no? ujú, Entonces, eso hace la conversación muy fácil, porque les dices, si tengo una operación que haga esto para ti, ¿la quieres? Y dicen, sí, sí, claro. ujú, Y entonces le explicas un poco cómo es una osteotomía muy sencilla. Y, y lo que me convence es que desaparecen y luego volverán a los 18 meses y me dicen, oye, ¿me puedes hacer lo mismo en el otro lado? ¿No? ujú. Y les explico todo y no quieren saber nada. Me dicen, no, no, lo haces. Esto ha funcionado, me haces lo mismo así, ¿no? Entonces vuelven frecuentemente. Vale, gracias. Tenemos también una pregunta en el chat que dice, ¿algún otro tip práctico para Outlet Thoracic Syndrome para usar en el consultorio? Yo creo que parte es las preguntas que le haces, ¿no? Es un paciente que le duele la muñeca, pero también le duele el antebrazo. Un paciente mecánico que le duele la muñeca te viene y dice, me duele aquí, ¿no? Estos no, estos vienen y te dicen, es que me duele y todo esto, ¿no? Y no saben exactamente dónde empieza, dónde acaba, no pueden llevar una bolsa de la compra. Cuando se meten en la cama no se pueden poner cómodos, no saben dónde tienen que poner el brazo. Y se despiertan a veces con dolor, pero no saben si son dolor o parestesias. Si hacen algún trabajo con la mano por encima del nivel de la cabeza, en 30 segundos ya la han bajado, porque le duele mucho, ¿no? Entonces, si simplemente los escuchas, ya te dan esa idea, ¿no? Y cuando le dices, vamos a hacer un test, vamos a levantar la mano así, vas a hacer así, la idea ya no les gusta, ya sabe que les va a doler, ¿no? Y luego le digo, la mala noticia es que te voy a pedir que lo hagas durante un minuto, ¿no? Y se les hace como muy largo, ¿no? Dice, eso ya... Y, y entonces de los que el paso siguiente para mí sería o hacer un duplex scan o mandarlo a uno de las fisios que tenemos que saben de esto. Tenemos dos fisioterapeutas que llevan una consulta de este tipo y el 80% se calman con unos ejercicios posturales para abrir el espacio, para reforzar un poco los músculos, sobre todo los amboides, y se pueden tratar simplemente sin demasiadas investigaciones, sin cirugía. Ujú. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Alex quiere decir algo y Juan también. Juan. Ah, hola, me ha encantado la charla. Gracias por organizarla y me ha encantado el smoking también. Y me gustaría saber qué porcentaje de las artrodesis totales de muñeca que hacéis no hacéis en el primer procedimiento algo sobre la radiocubital distal. Yo siempre digo, cuando has a la muñeca no se acaba la operación. Tienes que mirar lo que hay y quizá como un 30-40% de ellas les haré algo. O las estabilizo o le quito, le hago una reverse wave o le hago algo porque hay muchos pacientes de patología complicada y también hago a veces le hago una artrodesis, le pongo una prótesis también, ¿no?
Hay todo tipo de combinaciones, ¿no? Claro, los reumatoides nosotros muchas veces los atravesamos con un pin, ¿no? O sea, ponías un pin de la segunda metacarpiana hasta aquí y luego les abrías aquí, le hacías un TARAC o lo que quisieras y, y bastante. O sea, una cosa es solventar esto y la otra es solventar esto. Y para que vaya bien tienes que solventar los dos, porque si haces una pero todavía le duele, no se va a querer mover mucho y no vas a tener muy buen resultado de eso, ¿no? Sí. Aprovechando perdón, Alex. Ah, no, no, di, María. Aprovechando esto, que justo el otro día mi compañero en el clinic tuvo un caso que has comentado del dolor cubital, del nervio cubital en una inestabilidad radiocubital distal y relacionado con la inestabilidad que puede causar un DARAC o un Sobe-Kaplan-G. Y él tenía una clínica de nervio cubital en un paciente en el que habían hecho un DARAC, perdón, un Sobe-Kaplan-G, porque tenía la osteotomía bastante proximal y le causaba precisamente una neuropatía cubital, que es el Sí, caso, sí los ves. ¿Y qué decidisteis hacer? pues le hizo una plastia de estabilización con el ECMO, pero cualquier sugerencia sería bienvenida. Bueno, yo la experiencia que tengo de suave capanges es de deshacerlos más que nada, ¿no? Entonces yo le pondría una prótesis de cúbito bien estabilizada y no hacer de nada al nervio para empezar. Ujú. Vale. Nuestra experiencia con hacer plastias de estas es que no nos funciona muy bien. Quizá no sabemos hacerlas, ¿no? Lo valoramos, lo de la prótesis, está Ana Carreño aquí también, puede comentar. Pero por lo que nos decía nuestro compañero, no era una paciente muy candidata a prótesis y por eso decidió hacer un gesto un poco menos agresivo. Bueno, el otro problema ahora es que prótesis de cúbito, hay un problema para conseguirlas, ¿no? Comercialmente. Vale. Y eso era uno de los problemas que se planteó nuestro compañero. Dijimos, bueno, hacemos algo lo menos agresivo y siguiente step, a ver qué pasa. Bueno, hiciste lo que le hicieron. A ver, Ya te llamaremos para la prótesis, ¿sí? Vale. Mándame una radiografía. Vale. Alex, tenías una pregunta, ¿verdad? Bueno, tenía un par de comentarios. Uno va en relación a lo que dice Carlos, es verdad. Ahora en el mercado la prótesis de cabeza aislada, o sea, la sustitución de la cabeza del cúbito eh, con la U-Head, el único material que hay es metálico y el resultado es claramente peor que con los implantes con la cabeza de cerámica, pero ahora no están disponibles en el mercado, o sea que las opciones se han reducido mucho. Y entonces yo quería hacer un par de comentarios. Uno es, Carlos, si para los casos con esa pendiente cubital del radio tan aumentada ibas a hacer una osteotomía, si alguna vez has hecho la osteotomía esta muy distal que propone Greg Bain para también tratar los casos iniciales en la enfermedad de Kienbock, que es un corte simple desde la zona radial hasta justo el límite de la cavidad sigmoidea en la zona distal y simplemente que caiga un poquito la pendiente, entonces lo puedes fijar con uno o dos tornillos. La técnica, digamos que se simplifica en cuanto a la agresividad, ¿no? Para no tener que poner una placa. Esa era una de las preguntas. No lo hemos probado, lo he visto, pero sí que he usado la misma técnica para Kindbox. Sobre todo, ves Kindbox donde el semilunar está muy hacia cubital, está como menos del 30% del semilunar se sienta sobre el radio. Y entonces eso, si lo tratases como un perces de la cadera, lo que harías es le hacía una osteotomía para cubrir la cabeza, ¿no? Entonces puede hacer la osteotomía de radio para cubrirlo más y si tú le quitas 15-20 grados de inclinación al radio, verás que te cubrirá como el 70-80% del semilunar. Y luego el semilunar ahí parece que está más contento, no se te fractura y tiene el efecto Guillain-Barré de hacer una osteotomía y una hiperemia
que puede que te ayude a curar eso, ¿no? Y hemos hecho unos cuantos y han ido bien, pero eran bastante seleccionados. Mm. Y luego también, nada, un comentario, no sé si es la sensación que tienes sobre el patrón SMAC. Yo la primera persona que oí que lo comentó fue Alberto, mi tío, cuando hablaba de los patrones y dijo, bueno, pues la mala unión también lo puede tener y eso probablemente es cierto, pero lo que nunca he visto en un patrón SMAC es que haya una artropatía entre el radio y la zona distal del escafoides. Sí que he visto que cuando el escafoides está muy corto, la mediocarpiana puede tener una mala alineación que acabe en una alteración del cartílago porque el semilunar está muy extendido, pero la radioescafoidea nunca la he visto alterada y no sé si es la misma sensación que tienes. No, completamente de acuerdo. Sí, lo que pasa no es un conflicto entre el escafoides y el radio, es un conflicto en la mediocarpiana. Y yo, todos los que he visto son varones y todos muy jóvenes. O sea, hay que estar un poco loco para hacer una estetomía de escafoides cuando uno está tan contento que cure una vez que provocarlo para que lo haga otra vez parece un riesgo innecesario, ¿no? Pero he hecho una colección de estas y todos son varones que tuvieron su fractura durante los teens y luego no sé por qué tardan bastante en curar, curan muy doblados, son un poco laxos y te hacen una inestabilidad dorsal. Entonces eso no seguiría el mismo patrón, un patrón parecido al Slack o el Snack, o incluso en las cristalopatías, ¿no? Te puede dar un SCAC también. No sigue ese patrón, no es más el que os he enseñado donde el conflicto es que la fila proximal del carpo se subluxa dorsal. Mm. También me gusta mucho el smoking. Gracias. Es que he pensado que en esta época del año hace falta, ¿no? Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo te quería preguntar, has hablado de la artrodesis radiolunar y a ver algún tip técnico, por ejemplo, para evitar la impactación cubitocarpiana, para mantener la altura y que no choque el Sí, semilunar. bueno, uno cuando hace una artrodesis tiene una tendencia a quitar todo el cartílago, preparar las superficies muy bien. Y ese es un riesgo, porque si haces eso haciendo una artrodesis radiosemilunar, vas a traer el semilunar hacia proximal, se te va a meter en la articulación radiocubital distal y vas a tener una impactación segura, ¿no? Entonces, un truco es decorticar los dos tercios dorsales, pero no el tercio palmar. Y entonces eso te mantiene la relación y luego poner un buen injerto de hueso para que te lo levante un poco y una buena fijación. Yo estoy más y más convencido que la fijación da igual. Si lo haces con agujas o con tornillos o con una placa, eso es lo de menos. Lo que es importante es la geometría, que dejes al semilunar donde está, que no traigas de aproximar y que lo dejes muy bien orientado, volar palmar, ¿no? No lo dejes para abajo ni para arriba porque eso te va a condicionar todo el movimiento de la muñeca. Vale. No sé si hay más preguntas. Mira, alguien ha escrito, ¿asocias resección piramidal en la fusión radiolunar? Normalmente no, muy raramente. Yo creo que el piramidal no tiene la culpa. El piramidal es un hueso que me cae bien porque casi todos los ligamentos de la muñeca pasan por el piramidal y quiero que el resto de la muñeca tenga una biomecánica lo más normal que pueda. Ujú. Vale, vale. Comentaban que con este gesto se podría aumentar la movilidad y por eso lo sugerían. Si haces una artrodesis completa, creo que eso es verdad. Ujú. Pero si haces una artrodesis parcial, luego te la juegas que estás alterando la biomecánica bastante. Y luego depende del caso muchísimo. Sí, respecto a esto, solo un comentario. Las indicaciones más frecuentes de las artrodesis radiolunares probablemente son pacientes con enfermedades inflamatorias o
podría ser también las inestabilidades mediocarpianas palmares, ¿no? Cuando crees que un procedimiento de partes blandas no lo puedes hacer. La mayoría de estos pacientes son laxos, con lo cual el hecho de tener una artrodesis parcial, aunque sea en la radio lunar, no les limita tanto la movilidad. O sea que en este sentido también es una situación ganadora en cuanto a la movilidad. Un truco que también utilizamos es marcar con el bisturí qué superficie del cartílago te quieres llevar y dejar la parte más cubital del semilunar que tú no vas a artrodesar con el cartílago intacto. Entonces esto te facilita saber dónde tienes que hacer la artrodesis, ¿no? Creo. Y ahora, ya que otra vez tengo el micro, solamente un comentario respecto a lo que has dicho de la zona cubital y la artrodesis de muñeca. Esto tampoco lo he visto descrito en ningún sitio, pero la sensación que tengo es que cuando tú tienes una artrodesis de muñeca y has sacado la zona distal del cúbito o hay un sobecapangi y eso genera una impactación radiocubital que es sintomática, en los pacientes que tienen una artrodesis de muñeca normalmente es mucho más sintomática que en los pacientes que tienen algo de movilidad en la muñeca. Y no Sí, sé si eso es verdad. Y gente que tiene inestabilidad radiocubital distal, si tienen una artrodesis de muñeca, la inestabilidad es peor. exacto. Sí, sí, Son más difíciles de controlar. sí. Sí, sí, al final es la misma situación, ¿no? Ujú. No sé si Y tenemos en alguna estos, otra. y perdón, y en estos pacientes que estáis comentando, muy sintomáticos, la opción que sería una prótesis de tipo shaker, ¿tenéis experiencia? Eh, sí, yo tengo bastante experiencia de poner prótesis de Seeger en pacientes de estos y luego tienes que ver cómo te la combinas para que los tornillos no te molesten los otros tornillos. ¿Sabes? O sea, habrá tornillos verticales de la placa normalmente y luego está tornillos transversales de la componente radial de la prótesis de Shaker, ¿no? Entonces tienes que ingeniártelas para poner las dos cosas, que no es fácil. Mm, En estos casos, Ana, la situación ideal es que tengas un paciente que ya esté artrodesado y le puedas quitar la fijación de la artrodesis de muñeca, porque entonces pones la prótesis de Shaker donde quieres. Y además tienes mucho más estocosio. Pero si no, es lo que dice Carlos, tienes que buscar un hueco entre los tornillos de la placa de artrodesis que hayas usado, ¿no? Y los tornillos del componente radial de la aptis. Ujú. Pero se puede hacer, ¿eh? Sí, sí. Muy bien. Quiero hacer una pregunta más, si es posible. Sí. Eh, No, no, mm, no, Juan, tú ya has hecho una, ¿eh? ah, bueno, ahora te iba a No, lanzar sí. la bola curva y Adelante, adelante, adelante. si yo tengo un par de pacientes en lista para Sobeca Pangis consolidados, relativamente jóvenes, pongámosle 40 o incluso menos. Me da un poco de apuro deshacer el Sobecapangi y ponerles una shaker, porque realmente el salvataje de una shaker me parece que es complejo. Entonces había pensado en la técnica, está publicada, utilizar una UHP en el muñón proximal y articularlo con el Sobecapangi, que ha presentado un par de casos, los voy a hacer a Samuel Pajares. Y la verdad, ¿qué opináis de eso? Si os arriesgaríais a hacer ese tipo de cirugía sin desmontar el Saobe Pangi o iríais a una jugada más segura que sea desmontar el Saobe Pangi y hacer una prótesis de Sheker en un individuo, pongamos, de 40. Bueno, Alex tendrá su experiencia de esto, porque a veces hemos hablado, ¿eh? Es una cabeza esférica y entonces puede hacer una cavidad debajo de la cabeza del cúbito que está artrodesada. Y es un implante que desarrolló Diego Fernández a principios de los 2000. El problema de eso es que miramos las radiografías así, ¿no? Entonces tiene sentido tener una bola aquí y que se apoye, ¿no? Pero en realidad el antebrazo trabaja así, ¿no? Entonces, si tú pones una bola aquí proximal, el trozo de radio que va contra eso es una esquinita pequeña para que se inserte la membrana interósea, ¿no? Entonces a mí lo que me da miedo es poner ese borde, esa esquina sobre una bola y luego que me caiga uno al otro, ¿no? Y tener inestabilidad porque allí no tengo ningún tejido para meterle por el lado, ¿no?
Entonces eso siempre me da un poco de miedo, y entonces no he hecho eso. Normalmente deshacer la suave Panji no es problema. Y poner la prótesis de shaker en el lugar ideal sin, sin arriesgarme, ¿no? Y de hecho las bolas estas esféricas nunca se hicieron muy populares. No sé si por miedo o por malos resultados. No sé, Alex, ¿tú tienes experiencia de esto? No tengo experiencia. Lo que sí que sé es que la técnica esta de Fernández, lo- el resultado es muchísimo peor si tú utilizas una cabeza metálica que una de cerámica, ¿eh? O sea, de hecho, todos los casos que hizo cuando tuvo que utilizar la cabeza metálica, tuvo muchos peores resultados. Le generaba una osteolisis enorme en la cavidad que creaba. Y el problema es lo que he comentado, que hoy en día la cabeza de cerámica, bueno, en este momento no está disponible en el mercado. O sea, si tuvieras que operar a tu paciente ahora, no te lo recomendaría por eso. El otro problema técnico es que labrar un cótilo en la parte proximal de la cabeza del cúbito artrodesado sobre el papel es muy fácil o muy bonito, pero luego que en ese cótilo tú seas capaz de reducir la cabeza sin lesionar las paredes del cótilo que has creado no es tan fácil. Y el propio Diego en algunos casos tuvo que hacer una osteoclasia para abrir el sitio donde quiere colocar la cabeza y luego cerrarla y fijarla, con lo cual la cirugía todavía se complica un poco más. Entonces, yo no sé si preferiría hacer esto o directamente ponerle una aptis, ¿no? El único problema de poner una aptis después de un sobecapangi es que el cúbito que tienes siempre es más corto, porque como has dejado la cabeza, el cúbito siempre te queda un poco más proximal y generalmente necesitas un cuello un poco más largo en la aptis, sobre todo si quieres anclar el componente radial en un hueso bueno, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces eso también lo tienes que tener en cuenta, ¿eh? Saber que te quede suficiente cuello como para que el componente te quede, el radial, te quede en una zona buena, ¿eh? Porque con un Sobecapangi te queda un cúbito más corto siempre. Gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Parece Bueno, que ya lo saben todo. ya está, ya, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este look tan elegante también. Y nada, gracias a todos también por conectaros, por participar. De parte de todo el equipo de Kaplan os deseamos feliz Navidad, que acabéis bien el año y nada, seguiremos el año que viene con nuevas sesiones. Gracias a todos y feliz Navidad. Gracias. Felices fiestas, gracias. Bon Nadal. Bon Nadal. Pues nada. Gracias, Buen Nadal. Ego berrión.